Bueno, vamos a seguir compartiendo con los compañeros y compañeras de la organización Principios y Valores del plan de formación de la Escuela Superior Peronista en su primer nivel. Y en este caso vamos a compartir lo que Perón llamaba la teoría o la explicación de los principios generales. Y vamos a ver que sociología peronista es la explicación o explicitación de lo que en la definición de doctrina peronista se entiende por justicia social, porque no nos vamos a cansar de repetir que como peronistas, como integrantes de la organización nacional, el Movimiento Nacional Peronista, pero nosotros deberíamos, todos y todas los peronistas, tener como única finalidad que Perón le agregó suprema, para que no nos confundamos nunca, de alcanzar la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación, o sea, de trabajar para la felicidad de cada uno de los argentinos y que, como dice en comunidad organizada, para la realización material y espiritual de cada uno de los argentinos o de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad, y que al mismo tiempo podamos contribuir a la grandeza de la nación, o sea, a la realización del conjunto. Pero no de cualquier manera, por lo menos de acuerdo a lo que propone Perón, sino mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Los otros días vimos la explicitación o explicación o algunas ideas más relativas a la independencia económica. Hoy vamos a ver ideas o conceptos de Perón relativos a la justicia social, o sea, a nuestra relación con la justicia social. Y hablando de sociología peronista, el lema de esta materia, el lema que pusieron los primeros peronistas en el libro original de sociología peronista que se publicó por primera vez en 1954 y que lamentablemente la segunda edición del conjunto de todos los libros de la Escuela Superior Peronista se publicó recién en el 2010 por el Instituto Nacional Juan Domingo Perón, que encima, por ser un instituto nacional, no podían, hoy está directamente cerrado por estos cipayos y vende patria, pero estando en vigencia el instituto tampoco podía vender los libros. De manera que hoy el conjunto de los libros de la Escuela Superior Peronista es lo que pusimos nosotros en la web para que cada ámbito de militancia los pueda imprimir con texto y tapa y contratapa. Hago esta aclaración porque lamentablemente es la realidad. O sea, deberíamos tener como única finalidad trabajar todos y todas por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación, no de cualquier manera, sino mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando siempre los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y hablando de la comunidad, el lema de esta materia es que nadie puede realizarse a sí mismo
Nadie puede realizarse a sí mismo en una comunidad que no se realice también. En estos momentos de tanto personalismo, de tanto yoísmo, de tanto liberalismo en el mal sentido de la palabra, donde pareciera que cada uno hace lo que le parece. Y esta propuesta de Perón, que debería ser la única tarea de todo peronista, pareciera ser que nadie ni siquiera la menciona, por lo menos en los ámbitos públicos que yo escucho. Mejor dicho, la mayoría, no todos, la mayoría. Y vamos a seguir compartiendo con los compañeros el esquema de la doctrina peronista que hemos encontrado en el libro Técnica del Adoctrinamiento, en el capítulo 2, y referido a la justicia social, nos dice lo siguiente. La justicia social es el principio fundamental sociológico. ¿Y qué implica la justicia social? Miren la tarea que deberíamos haber hecho siempre. Elevar la cultura social de nuestro pueblo, o sea, la sociología de la cultura. ¿Qué más implica la justicia social? Dignificar el trabajo, o sea, la sociología del trabajador, de la familia, del pueblo y del Estado. Deberíamos saber estas cosas, deberíamos estudiar estas cosas. Y por último, ¿qué implica la justicia social? Humanizar el capital, o sea, la sociología económica que está desarrollada en el libro Sociología Peronista del Plan de Formación de la Escuela Superior Peronista. Humanizar el capital, o sea, desterrar para siempre la explotación del hombre por el hombre. Y vamos a compartir, recordando siempre que lo que podemos hacer desde Zoom es informar a los compañeros de la existencia de estos temas, y la verdad, por lo menos la opinión que uno tiene, es que la verdadera formación es la que se da en cada ámbito de militancia, siguiendo un plan, no concursos sueltos sobre temas sueltos que ayudan a la confusión general, sino siguiendo el plan de la Escuela Superior Peronista, pero con libros, con elementos que podamos repasar, que podamos estudiar, que podamos transmitir a los demás compañeros, que lo tengamos siempre a mano como para que no nos olvidemos y no nos confundamos cuál es el pensamiento de Perón. Y desarrollado en cada ámbito de militancia, discutiéndolo con los compañeros, analizándolo con los compañeros, trayéndolo a la realidad, comparando el pensamiento de Perón con lo que hacemos. Y si no hay nadie que se anime a exponer a los compañeros, cada uno con su libro en la mano, leen el texto del primer nivel, por ejemplo, por donde sugiero yo que empecemos siempre, el tema de doctrina, primer nivel, que es el libro que aparece, que se publicó, que mejor dicho, que publicó la Escuela Superior Peronista en 1955, con los temas fundamentales de cada una de las materias que componen dicho plan. Y lo que vamos a hacer ahora es tratar de compartir con los compañeros algunas ideas justificativas de este esquema que considero fundamental para entender lo que es la justicia social. Miren ustedes, la primera tarea que nos pone la justicia social es elevar la cultura social de nuestro pueblo. Miren ustedes si se puede elevar la cultura social de un pueblo si los peronistas no tenemos una escuela nacional de formación desde 1955 hasta la fecha, como había utilizando el método que siempre utilizó Perón a través de la formación de escuelas para todo tipo de ámbitos. Las escuelas fábricas, las escuelas sindicales, la escuela superior peronista, las escuelas regionales, una en cada regional de la CGT, la escuela superior sindical, etcétera, etcétera, etcétera.
la revista Mundo Peronista, que llegaba cada 15 días con orientación a todas las unidades básicas y a todas las escuelas sindicales y los sindicatos, etcétera, etcétera. Porque la primera tarea que deberíamos hacer los peronistas es elevar la cultura social de nuestro pueblo, que hoy vaya a saber uno el porcentaje, pero por lo menos un 50 y pico por ciento tiene un analfabetismo político espeluznante. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Perón sobre la justicia social. La doctrina social peronista está contenida en la verdad 17, que expresa que el justicialismo realiza la justicia social que da, miren lo que es la justicia social para el peronismo, que da a cada persona su derecho en función social. ¿Qué es su derecho? Lo que nos corresponde a cada una de las personas, de los seres humanos, hombres o mujeres, chicos, niños, hombre o mujer de edad adulta o anciano o de jóvenes. El justicialismo realiza la justicia que da a cada persona su derecho de salud, trabajo, educación, vivienda, etcétera, etcétera, en función social. Todo en el peronismo es teniendo en cuenta al otro, es en función de la comunidad, de la sociedad. La justicia social es, por lo tanto, el principio básico sobre el que se apoyan todos los demás principios que vienen a configurar el conjunto de la doctrina social peronista. Doctrina social peronista. Entonces, partiendo de dicho principio e inspirado en una profunda y auténtica realidad humana y social, el peronismo declara que ni la libertad, escuchemos bien, ni la libertad, ni la justicia, ni la cultura, ni el dinero, ni la propiedad son bienes absolutamente individuales ni absolutamente sociales. Por eso sostiene, cuando se refiere a la justicia, que no es absolutamente justo que cada uno tenga todo lo que quiera, aunque sea su propio derecho, mientras haya quienes carezcan de lo indispensable. Perón, 8 de septiembre de 1951. Entonces la justicia social implica aumentar la cultura social de nuestro pueblo, porque en general por cultura se entiende el cultivo de algo. La cultura social es entonces el cultivo de lo que el hombre tiene en sí de ser social. Es el camino que nos lleva a la formación de una conciencia social, sin la cual, miren ustedes el concepto de Perón sobre este tema, miren la descripción de lo que estamos viviendo hoy en la República Argentina. Esto lo dice el 15 de enero del 51. Describe lo que hoy estamos viviendo, sin la cual, sin esa conciencia social que hoy no hay en la mayoría de nuestro pueblo, sin la cual los hombres y mujeres, en lugar de vivir, luchan y odian. Y encima lo tenemos en el presidente de la nación. En lugar de crear, destruyen. Hasta nuestro Estado quieren destruir. Y en lugar de construir un futuro pacífico y armónico, están echando las bases para la lucha entre las comunidades y la guerra entre las naciones. La descripción actual de la situación argentina y mundial, o por lo menos latinoamericana. Estados Unidos queriendo invadir Venezuela. La cultura social, base de la conciencia social, la cultura social, base de la conciencia social. La cultura y la conciencia, base de la solidaridad social. Cultura, conciencia y solidaridad nacionales, fundamento de la unidad nacional. Esto es lo que vamos a ver ahora.
Y desde ya, esto no es invento mío, sino que lo he sacado como para compartir con ustedes los conceptos que entiendo fundamentales de este tema. Y lo he sacado del libro de Sociología Peronista, desde ya. Y de textos que justifican esta afirmación del esquema de doctrina peronista, según la cual la justicia social implica dignificar el trabajo también. A ver si Perón dice algo sobre esto. O Eva Perón. El movimiento popular de los descamisados del 17 de octubre no es grande solo por sí mismo, sino también por sus consecuencias. Desde ese día, el pueblo tiene conciencia de su valor y de su fuerza. Nos dice Evita en Historia del Peronismo. Conciencia que le fue dada desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Nadie nació con conciencia elevada, elevando su cultura social, dignificando al trabajo y a los trabajadores y humanizando el capital. Pero nos dice, ¿por qué fue el 17 de octubre? ¿Por qué sucedió el 17? Lo voy a repetir cada vez que pueda. No fue un invento de nadie, fue la tarea de Perón desde el 43 al 45 en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Acá lo dice Evita. Conciencia que le fue dada desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Conciencia para darse cuenta que Perón en Cana, a partir de, o Perón fuera de la Secretaría, a partir del 10 de diciembre del 40, de octubre del 45, el pueblo tuvo conciencia que sin Perón perdía todo lo que habían logrado, que era bastante. Tuvieron la organización suficiente, primero la conciencia de darse cuenta, segundo, se organizaron en una semana los trabajadores y trabajadoras de los sindicatos, los delegados, la gente, los obreros y obreras, se organizaron en una semana, en un día pusieron 1 millón de personas en la Plaza de Mayo, pusieron 1 millón de personas en la Plaza de Mayo y tuvieron la personalidad suficiente como para no irse de la plaza hasta las 11 de la noche una vez conseguido el objetivo. Conciencia social, que se adquiere solamente con la formación, compañeros y compañeras, con la formación que le dio Perón a los compañeros y como siguió haciendo siempre. Y cuando sus ocupaciones lo impidieron y la cosa se agrandó, formó escuelas en todos los ámbitos. Por eso cuando el peronismo levantó su bandera de justicia social, le señaló un alto objetivo espiritual, la dignificación de los trabajadores argentinos y la dignificación del trabajo y del trabajador, punto de partida y de llegada del justicialismo en el orden social. Perón, 5 de noviembre del 51 y también del 52. ¿Qué significa la justicia social? Lo que implica dignificar el trabajo. La acción del peronismo ha asegurado un estándar de vida suficiente, pero junto con ello, que representa los valores materiales en la conquista del trabajo, ha dado una dignidad que representan los valores espirituales. Siempre, siempre Perón tuvo en cuenta no solo el alimento del cuerpo, sino también el alimento del alma, el alimento del espíritu, que hoy está tan olvidado. Somos capaces de gastar millones en el mantenimiento del cuerpo. Tenemos que comprar un libro de 10 lucas y no tenemos plata. No hay una conciencia de la necesidad del alimento del alma, lamentablemente. El resultado concreto de esa dignificación
consiste en que dentro de la sociedad argentina el trabajador tiene hoy una posición distinta a la de antes. Es consciente y es respetado por su patrón, ay, 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 y por sus compatriotas. Y en segundo lugar, comparte hasta las tareas de gobierno, cosa que antes nadie había soñado. Estamos hablando del primer y segundo gobierno peronista, no de lo que pasa hoy. En la comunidad organizada que deberíamos tener como ideal, el nosotros se realiza y perfecciona por el yo individual, dignificado como persona humana. O dicho de otra manera, la realización personal de cada uno de nosotros en lo material y en lo espiritual coadyuva a la realización del conjunto. La justicia social implica también humanizar el capital y veremos qué significa esto. Es decir, desterrar para siempre la explotación del hombre y la mujer. Ahora quieren cambiar todos los derechos laborales para volver a explotar cada día más y mejor a los hombres y mujeres. Y pareciera, Dios quiera, que empiece a haber una reacción como debería ser, imitando a los compañeros del 17 de octubre. Queremos que el capital y el trabajo, en estrecho abrazo, labren la grandeza de la patria, mientras el Estado vela por el bien de unos y otros, asegurando la justicia para el rico y para el pobre, para el poderoso y para el débil, para el que manda y para el que obedece. El trabajo ha dejado realmente de ser una mercancía, debería dejar de ser una mercancía que se venda o alquile por lo que el mejor postor quiera ofrecer. El trabajador no está a merced de un empresario, debería no estar a merced de un empresario. Si los peronistas supiéramos estas cosas, y menos de un empresario inescrupuloso, ni expuesto a los extravíos y vejámenes de los agitadores. El trabajador y la trabajadora argentinos es un hombre o una mujer libre en un país, deberíamos ser seres libres en un país libre. Y ahí la importancia de estudiar todos estos temas, compañeros. Y vamos a ver ahora, a compartir con ustedes solamente el capítulo 3 de Sociología Peronista. Es un libro de Sociología Peronista que yo recomiendo a los que quieran comprender con profundidad el tema de la justicia social, de la participación que deberíamos conseguir del conjunto del pueblo. Este capítulo 3 es de fundamental importancia. El propósito fundamental es demostrar que las formaciones sociales de todo tipo que constituyen el movimiento nacional están en permanente evolución. Y como sostiene la doctrina peronista, esa evolución debe estar en consonancia con los deseos del pueblo. Todo debería estar en consonancia con los deseos del pueblo. Si los peronistas tuviéramos la formación que deberíamos tener. Es decir, que no es el pueblo el que está al servicio de las instituciones sociales, sino al revés, sino que son estas las que deberían estar al servicio del pueblo. Toda comunidad está sometida a un juego de acontecimientos o sucesos, los que pueden producirse sin que el pueblo que la integra intervenga en el campo histórico, como nos pasa desde hace demasiado tiempo,
o pueden, por el contrario, ser producto del propio gestarse de la comunidad. En este caso, la comunidad es un sujeto activo, que era lo que quería Perón con la formación. Que nuestra comunidad sea un sujeto activo, consciente, responsable, participativo. En este caso, la comunidad es un sujeto activo, hace aquello que quiere, hace su propia historia, como hizo el pueblo del 17 de octubre. Y deberíamos repetir. Pero para que eso ocurra, para que la comunidad pueda hacer su historia, es indispensable que sea capaz de fijarse una meta. Y solo las comunidades libres y que se organizan espontáneamente están en condiciones de fijarse un destino. ¿Qué es organizarse para Perón? Es tener todos la misma finalidad. Por eso nos propone una doctrina, por eso nos propone una causa, un ideal. Por eso nos propone la definición de doctrina peronista. Por eso nos propone trabajar todos y todas única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Mejor ideal no podemos tener. El pueblo socialmente consciente de su propio valer es el único capaz de hacer su historia. Pero para eso le tenemos que transmitir estos valores. Acabo de leer una encuesta de estos días en la que le preguntaban a los encuestados cuál es el mejor país donde querrían vivir. El 40% dijo Estados Unidos. Argentinos que quieren vivir en Estados Unidos, un 40%. Pueblos totalmente inconscientes de su propio valer. Y eso que somos Argentina, que tenemos absolutamente de todo. El pueblo socialmente consciente de su valer es el único capaz de hacer su historia y de agruparse de una cierta forma, siguiendo a un tipo de organización que persiste mientras lo quieran los miembros que la integran. Todas las instituciones y formaciones sociales caducan y pierden actualidad y sentido cuando la comunidad entiende que debe elegir otra forma de organizarse y de conformar sus instituciones para poder realizar su destino. Es lo que pareciera que está pasando con el peronismo. Pareciera que lo que hicimos hasta ahora lleva a la gente, a la comunidad, a entender que debe elegir otra forma de organizarse. Pareciera, porque no la conocemos, no la transmitimos y no la practicamos. La evolución social es, por consiguiente, el proceso de cambio continuo que va sufriendo la realidad social. Es la transformación que se verifica en las instituciones sociales y en las relaciones entre ellas establecidas dentro de una comunidad determinada. Cuando la evolución social se realiza en sentido positivo, como pasó en los primeros gobiernos de Perón y algunos más, o sea, mejorando las condiciones en que se desenvuelve la realidad social, se identifica con el progreso. Lo que quiere decir entonces que la evolución social no implica necesariamente el mejoramiento de las instituciones y relaciones sociales de una comunidad, como estamos sufriendo hoy, viernes 12 de diciembre de 2025. Los pueblos decadentes tienen una evolución regresiva, como nos está pasando, ya que en lugar de ir mejorando la realidad social, van retrogradando hacia formas inferiores de vida. La comunidad argentina, antes del advenimiento del general Perón y ahora también, en 2025, sufría una evolución social regresiva, ya que todas sus instituciones sociales pasaban por un periodo de envilecimiento. La revolución peronista introdujo un profundo cambio en dichas instituciones.
llevándolos a un mejoramiento siempre creciente, de tal modo que trocó la evolución social regresiva que caracterizó a la comunidad argentina en la época de la oligarquía por la evolución social siempre progresiva de la era peronista. La evolución social de las comunidades nunca puede ser detenida. Y cuando esto ocurre, con el correr del tiempo sobrevienen hechos violentos que súbitamente ponen en marcha esa evolución. Esos hechos violentos son las revoluciones. Y vamos a ver una propuesta que yo, la verdad, desconocía, y supongo que los compañeros, si no estudiaron sociología peronista, también les va a resultar novedoso. Miren la tarea que nos proponen en este capítulo tercero, que deberíamos hacer los peronistas para lograr la unidad nacional y para lograr la justicia social que deberíamos realizar en nuestro pueblo. La revolución peronista cambió el rumbo de la evolución social de la comunidad argentina e inició la marcha hacia la formación de la comunidad organizada, miren ustedes, compañeros y compañeras, a través de la conquista sucesiva de 4 etapas: cultura social, conciencia social, solidaridad social y unidad nacional, que evidentemente no se logran sin transmitirla, sin decir de qué se trata, sin un plan de formación nacional, no solo con militantes y dirigentes, sino que podamos con ello empapar, como quería Perón, al conjunto de nuestro pueblo. Y vamos a ver qué significa eso. La evolución social hacia la comunidad organizada peronista. Lo aclara perfectamente el general cuando nos dice que el camino a recorrer, alcanzando objetivo tras objetivo, escalonaría perfectamente bien el sentido de la solidaridad. Él le da a todo esto el sentido de la solidaridad. Primero, despertar en las masas populares una conciencia social, de la que estuvimos hablando. Incrementarla y darle una mística personal hasta convertirla en solidaridad social, que ha de terminar en una solidaridad nacional, única solidaridad a través de la cual podemos llegar a la verdadera unidad nacional, que es lo que quería Perón con todo esto de la formación, de la doctrina, etcétera, etcétera. Porque sin unidad de concepción no hay unidad de acción. Entonces no hay verdadera unidad nacional y entonces no hay felicidad del pueblo ni grandeza de la nación. Ahora bien, como la cultura social es la que da a los pueblos una conciencia social, tenemos establecidas las etapas señaladas anteriormente, de cultura social, que nos lleva a la conciencia social que nos lleva a la solidaridad social, y solidaridad nacional que nos lleva a la unidad nacional. Y vamos a ver cómo se da este proceso. En la realidad social, el estado permanente no es la revolución, por lo menos para Perón. El estado permanente es el equilibrio que hay que alcanzar mediante la evolución equilibrada de todos los factores que juegan en la vida nacional. Estaba pensando, me paré porque cuando leí acá equilibrio, es lo que busca Perón permanentemente, pero no porque sí, sino porque Perón lo que quiere es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, y solo se logra en un equilibrio permanente. De ahí que el peronismo se haya fijado como meta la creación de una comunidad organizada, como meta, como ideal, en equilibrio permanente,
donde cada hombre o mujer pueda realizarse a sí mismo y pueda realizar el bien común, el bien de todos, como ya compartimos tantas veces. Todo tiene que ver con todo dentro del peronismo. Por eso lo tenemos que estudiar, porque es una concepción del mundo que nadie la nació sabiendo. Denle importancia, compañeros y compañeras, a la formación, sin la cual no va a haber liberación. No porque lo diga yo, el general lo dice en todos lados y de todas las maneras posibles. En general, por cultura se entiende el cultivo de algo. Vamos a ver qué nos dicen de la cultura social. La cultura social es entonces el cultivo de lo que el hombre y la mujer tienen en sí de ser social. No somos hombres aislados, no somos entelequias que andan por ahí. Es el camino que nos lleva a la formación de una conciencia social. La cultura social nos lleva a una conciencia social, sin la cual, repetimos con Perón, lo que nos está pasando hoy, sin la cual los hombres en lugar de vivir luchan, en lugar de crear destruyen, y en lugar de construir un futuro pacífico y armónico, están echando las bases para la lucha entre las comunidades y la guerra entre las naciones. Por esas razones que el justicialismo comienza a hacer ver a los pueblos la necesidad de elevar también esa cultura social tan olvidada, que sigue olvidada, tan escarnecida y tan ocultada a las generaciones de hombres y mujeres de esta humanidad. Juan Domingo Perón, 15 de enero de 1951. Cultura social tan olvidada, tan escarnecida y tan ocultada como sigue estando hoy. Al cultivar las cualidades sociales de los hombres y mujeres, la cultura social permite dar a cada persona conciencia de su destino social, conciencia solidaria. Juan Domingo Perón, 27 de marzo del 51, haciendo posible que cada uno comprenda su posición dentro de la comunidad y la naturaleza solidaria del vínculo que existe entre su vida y la vida de sus semejantes. Seguro. Nadie vive en una isla solo. Solo. Cuando el hombre o la mujer han comprendido esa posición social, cuando su inteligencia le permite ver claramente la relación de dependencia recíproca que existe entre todos los individuos que constituyen una comunidad de personas, ese hombre o esa mujer ha adquirido conciencia social. Pero sí, yo agregaría, pero si se lo enseñan, porque si le enseñan lo contrario, como está pasando desde hace demasiado tiempo en la República Argentina, esto no existe. Porque nadie nació sabiendo estas cosas. Si no la transmitimos, la gente aprende lo que le transmiten por los medios de comunicación, por el plan del enemigo que siempre ha actuado. Conciencia social significa hermandad, confraternidad, comprensión del rico para el pobre y del pobre para el rico. Importa la comprensión de ambos con el gobierno y busca la felicidad de todos los argentinos, no el odio entre todos los argentinos. La conciencia social se logra mediante la acción dirigida a la comprensión y a la inteligencia de los hombres y mujeres. Comprensión e inteligencia que se hace en las escuelas. Si no, no se comprende. Es la acción dirigida también a los buenos sentimientos de los individuos. Las dos cosas. La formación moral e intelectual. Ella resulta del cultivo de las cualidades sociales del hombre o de la mujer, que deberíamos hacer también. Y por lo tanto, el producto de la cultura social.
conciencia social, conciencia social. Vamos a ver qué nos dice Perón de esto. La explotación del hombre por el hombre es solo posible en una sociedad sin conciencia social. Lo que hoy nos está pasando es fruto de la falta de conciencia social, por la explotación espantosa en la que estamos viviendo más de la mitad de los argentinos. Empresas que todos los días cierran, compañeros que se quedan sin trabajo, gente tirada en la calle, gente que tiene que ir con un plato o un plástico a un lugar al mediodía a buscar algo para comer. El día que los pueblos entiendan que tanta conciencia social necesita el mandatario como el patrono y el obrero, los problemas que han afligido a la humanidad entera habrán desaparecido como lucha para presentarse como colaboración. Debe tenerse siempre en cuenta que la conciencia social es el respeto legal a la justicia. Solamente eso. Y la solidaridad es el amor a la justicia. A que cada uno tenga lo suyo, lo que le corresponde. Por ello, la primera debe apoyarse siempre sobre la segunda, ya que de lo contrario solo sería una forma y no un sentimiento profundo de cohesión. Perón, 20 de marzo del 53. Y vamos a ver qué significa esto. El factor que impide que la evolución social de una comunidad sea detenida o se realice en sentido regresivo es la conciencia del pueblo que la integra. Pero no todos los pueblos están en condiciones de evolucionar socialmente, ya que existen algunos que carecen de conciencia social. Un pueblo sin cultura y conciencia social no es un pueblo, es una masa. Juan Domingo Perón, 18 de junio del 51. Un pueblo sin cultura y conciencia social no es un pueblo, es una masa. Sin conciencia social, sin organización social, sin personalidad social. Y hace posible la miseria, el egoísmo, la avaricia y la lucha de los hombres contra los hombres, como nos pasa hoy. El desarrollo en una comunidad solamente de una conciencia social no es suficiente. Vamos a ver ahora entrar en el tema de la solidaridad para Perón, que es absolutamente fundamental para la justicia social, para la cohesión, para todo. El desarrollo en una comunidad solamente de una conciencia social no es suficiente. Porque como ya hemos visto, ella es únicamente respeto legal de la justicia. Y si no hay amor a la justicia social y amor a los hombres y mujeres que trabajan al lado de uno, ya no es justicia social. Perón, 18 del 3 del 53. La conciencia social es comprensión y radica fundamentalmente en la inteligencia que deberíamos cultivar con una escuela nacional de formación. Conciencia social es comprensión y radica fundamentalmente en la inteligencia. En cambio, la solidaridad social radica precisamente en el corazón de los hombres y mujeres y en el sentido colectivo de los pueblos. Si la conciencia social es acción dirigida a la comprensión e inteligencia de los hombres y mujeres, el hombre o la mujer con conciencia social comprenderá que no está aislado dentro de la comunidad y que sus actos no le conciernen a él exclusivamente, sino también a todos los demás que forman parte de la misma comunidad. Claro. En cambio, si la solidaridad social va dirigida al sentimiento, al corazón de los hombres y mujeres,
un hombre o mujer será solidario socialmente cuando sienta y actúe de tal modo que sus obras se realicen antes que para su propio bien, para el bien de sus semejantes y de la comunidad, que es lo que nos pide Perón a los peronistas. Ay, ay, ay. Lo que nos pide Perón a los peronistas. De tal modo que sus obras, que nuestras obras se realicen antes que nada para nuestro propio bien, para el bien de nuestros semejantes y de la comunidad. Vamos a ver entonces lo que es solidaridad social, porque la solidaridad social es, por lo tanto, el sentimiento que, dando cohesión a las comunidades, hace posible su existencia, comunidades sociales que presentan características propias. Sin solidaridad social entre todos los miembros no puede hablarse de comunidades. El sentido de solidaridad existe en todas las comunidades, de ahí que se pueda hablar de solidaridad familiar, solidaridad sindical, solidaridad popular, refiriéndose a la solidaridad existente en la familia, en el sindicato y en el pueblo, en la familia, en el sindicato, en las organizaciones existe, pero me da toda la impresión de que en el pueblo todavía no. Pero para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, se requiere un mayor grado de solidaridad, que es, creo humildemente, que es lo que nos falta. Un mayor grado de solidaridad en pensar en el conjunto, en pensar en la patria, en pensar en el pueblo, en pensar en todos y todas, de tal manera que abarque a toda la comunidad nacional. Este grado máximo de solidaridad que abarca a todos es la solidaridad nacional, que es la única solidaridad que hace posible consolidar la verdadera unidad nacional. La verdadera unidad nacional. Unidad nacional sin la cual nada es posible en ninguna organización nacional, como pasa en todas las organizaciones. Si no hay unidad en la finalidad, no hay organización. Por eso el general Perón afirma que no hay unidad nacional sin una efectiva y permanente solidaridad de todos los hombres y mujeres que integran la comunidad. Para conseguir la unidad nacional, lo primero es pensar en sentido nacional y luego actuar en sentido nacional. ¿Qué se enseña? Nadie nació sabiendo. Es decir, que en primer término se debe lograr una conciencia nacional para poder llegar después a una perfecta solidaridad nacional. Y la unidad nacional se obtiene, por consiguiente, mediante la evolución progresiva y el afianzamiento de la colaboración y cooperación de todos para el bien común, no por la lucha estéril y destructiva. Juan Domingo Perón, 5 de noviembre del 51. Por eso, en el discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de mayo de 1950, discurso que recomiendo efusivamente y que está en la página web escuelasuperiorperonista.com, en el libro, en la parte de libros, en el libro Los mensajes de Perón, dice lo siguiente hablando de la unidad nacional. El gran objetivo, la justicia social. Para que nuestro pueblo hiciese suyo nuestro ideario, nuestra concepción del mundo, nuestra finalidad suprema, y se lograse la coincidencia imprescindible para alcanzar nuestra finalidad primera de unidad nacional, finalidad primera
era menester romper toda barrera de separación entre el pueblo y sus gobernantes, entre los distintos grupos sociales del mismo pueblo, y hacer que cada argentino se sintiese dueño de su propia patria, dueño de su propia patria. Por eso lanzamos el gran objetivo de nuestro movimiento, la justicia social, que implica todo esto que más o menos hemos tratado de compartir con los compañeros, como para que haya por lo menos una comprensión, una transmisión elemental de lo que nos pide Perón que hagamos, ¿no? Y acá se ve clarito, ¿no? Se ve clarito las consecuencias. Mejor dicho, lo que deberíamos haber hecho, lo que Perón nos pide, mejor dicho, lo que hizo él, y que además nos lo dejó escrito en este libro hermoso de Sociología Peronista, y la tarea inmensa que tenemos por delante para lograr cultura social, conciencia social, solidaridad social, para poder llegar a la unidad nacional sin la cual nada, nada es posible en ninguna nación. Por lo menos en el pensamiento de Perón, ¿no? Para eso la doctrina, para eso la organización, para eso todo. Bueno, a mí me gustaría, si usted ya terminó la exposición, Sí, 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 Gabriel, sí. no, decir algunas palabras. Yo no le voy a Sí, agregar nada a todo esto maravilloso, ¿no? Pero como para comunicarnos, que me parece importante la comunicación, cualquiera sea. sí, sí. Cuando usted dice de esa estadística que se hizo sobre las personas que quisieran vivir en Estados Ah, Unidos, bueno, a mí realmente no me resulta raro. Me resultaría raro si dijesen que se quieren ir a vivir a Uzbekistán. sí. Estados Unidos es la potencia dominante con todo el aparato propagandístico, amenazante de diversas maneras. Pero yo después voy a subir una conferencia de Carboneto, que él es un economista, que son unas clases de economía que él dedicó a la organización de Estados Unidos, que es muy interesante cómo se organizó Estados Unidos. Es muy interesante conocer la organización interna de Estados Unidos. No, No desde porque ya. seamos hijos, nosotros tenemos esto que es maravilloso, pero para salir un poco de esa fantasía, porque no es más que una fantasía que tiene la gente, porque si van a vivir a Estados Unidos no se van a encontrar con lo que ellos piensan, no se van a encontrar Seguro. con que van a ganar miles de dólares o qué sé yo, o con un mundo feliz, aunque ganen miles de dólares, porque yo conozco muchas personas que viven en Estados Unidos. De todas maneras, la realidad la hace uno también. En cuanto a la conciencia social, no es algo que uno lo pueda implantar como un chip en las personas, es algo que se va desarrollando con un determinado modus operandi que es el que nosotros que tenemos que promover de alguna manera, que son las distintas tareas. Una en general, y la voy a repetir, que lo hablamos un poco el otro día, es el problema interno, el problema endógeno del peronismo. Eso me parece que es el problema principal y lo primero que habría que solucionar, además de toda esta formación, porque no va a alcanzar con tener algo maravilloso, porque hay formas de pensar que son irreductibles y no le importa que esto sea una doctrina maravillosa, única, que le puede salvar a la humanidad, porque ya sabemos cómo votó la gente en la última elección, que pensamos que no iba a ser así, sin embargo lo fue. Entonces el problema endógeno dentro del peronismo es que hay muchas personas que no hablan sobre peronismo y tendrían que hablar, muchos funcionarios, mucha gente con nombre y apellido, y que no dicen cuál es el problema. Para mí es el progresismo dentro del peronismo que hizo una gran distorsión interna en el peronismo. Creo que eso tendríamos que empezar
a poner en discusión. Eso sería un principio de unidad del peronismo para que empecemos a hablar, para que esto se empiece a desarrollar. Después, la doctrina es es un corpus, como si fuese una gran herramienta que nos sirve para pensar y para organizar a nuestro país. Entonces eso lo tenemos que hacer de distintos ámbitos, porque uno está ofuscado, uno está un poco superado por todo esto que está pasando, que pareciera que es una especie de lluvia maléfica que no tiene fin y no tiene compasión. Entonces tenemos que buscar los puntos en donde cada uno pueda actuar. El libro Conducción Política es un gran tratado de cómo conducirse. Cada uno lo tiene que hacer carne y desde cada ámbito crear esa posibilidad para que esto se empiece a hacer realidad. Pero es evidente que no es una tarea individual, sino que es una mancomunión Sí, en sí. donde todos tengamos que encontrar el punto en donde Por, todo esto empieza a funcionar como una máquina virtuosa. por eso propongo, Gabriel, el plan de formación de la Escuela Superior Peronista, que es el único plan que tenemos, o sea, el único plan de formación que hay y que tenemos y que nos dejó Perón, y que como Perón es el único que tiene una autoridad real sobre el conjunto del pueblo peronista, por lo menos, podría ser el instrumento de unidad de concepción que estás planteando, sin el cual va a ser muy difícil todo. Esa es una gran formación, pero hay muchas tareas. Por ejemplo, yo he hablado con Cristina Moreno, que fue profesora mía, ella es una gran dirigente. Le dije que una de las cosas que tendríamos que hacer es bailar nuestras danzas, No, sí, porque hay un conocimiento corporal que desde el cual las personas se entienden sin hablar, desde lo afectivo, desde lo musical, que la música es un fenómeno sí, muy organizado está bien, que organiza. Bueno, esto lo digo como para empezar a proponer tareas, a lo mejor está. en este ámbito, pero como para decir cosas que nos empiecen a conducir prácticamente, a llevar a la realidad efectiva toda esta maravillosa doctrina que usted está exponiendo. Sí, a ver qué dice Gabriel, que Gabriel Chávez dice, perdón, no estoy en la calle. Se me ocurre que si empezamos a hablar más de peronismo, el progresismo se va a quedar en evidencia sin hablar de él. Yo también coincido un poco en eso, en el sentido de que nosotros deberíamos enseñar lo nuestro que tenemos para ser dulce. Hay que hablar más de qué es el peronismo, pero también de qué no es el peronismo. Sí, bueno, es lo que hay en los chats que a veces me olvido de compartir. Yo Sí, voy a sí, decir una frase que decía Borges sobre el peronismo, pero la voy a decir al revés. Los antiperonistas son incorregibles. sí, sí. Creo que esa irreductibilidad mental es muy difícil luchar enfrentándola directamente porque es como se niegan más No, todavía. yo creo que es Tenemos que debido, verlo al Gabriel, interno. perdón, me parece a mí que es debido a que nosotros no tenemos escuela desde el 55, pero el enemigo nunca dejó de tener escuela, ¿eh? Y la formación del enemigo de divide y vencerás, y de meter odio en la gente, entre nosotros, como para que haya una división permanente, fue una tarea permanente en todos los ámbitos. Y ha calado demasiado, creo yo, estamos hablando de opiniones, Gabriel, ¿no? Ha calado, Creo que más que
creo que más que una escuela tienen una astucia que Sí, deforma la persona, claro, porque no nada de eso. utilizan todos los medios. O sea, de peronismo no se puede hablar en ningún ámbito docente, ni primario, ni secundario, ni universitario, ni terciario. No se te ocurra. No, de peronismo no hay ni siquiera una sola materia en ninguna universidad tampoco como bibliografía. El enemigo Creo lo tiene que muy claro todo esto. Y además, hay que, hay que dejar muy claro que esto no es un adoctrinamiento para lavar el cerebro a las personas, sino que es una maravillosa forma de empezar a pensar la claro, realidad. claro, eso, Porque la gente, hay la propaganda en contra, habla de ese adoctrinamiento como si fuese claro, una cosita claro. liviana que lava el cerebro, que es lo que hacen ellos, en realidad. Claro. Ellos lo hacen en forma permanente, en todos los Bueno, ámbitos y no digamos por la televisión, y por todos los ámbitos. Y pareciera que nosotros no nos damos cuenta de esto. No tenemos un solo canal de televisión que exprese el pensamiento peronista claramente. Un solo canal no tenemos. No tenemos una escuela nacional que transmita nuestras ideas, nuestros valores en cada uno de los ámbitos. No sé por qué es estamos sabiendo lo que hace el enemigo, ¿no? Pero bueno, en eso estamos, tratando de compartir con los compañeros creo que también la habría que importancia. convocar a toda esta gente que está en el trabajo de la política redituable, que tiene que ver con cargos, Sí, con funciones del peronismo, para que se empiece a reunir. Porque no puede ser que no haya más gente que hable de esto y que toda esa gente sin duda harán su tarea o lo harán de alguna manera. Pero me parece que hay muy pocas personas que se exponen desde ese punto de vista. Muy yo creo que pocas. la razón fundamental de eso lo explica Perón en el capítulo segundo de Conducción Política. Para poderle hacer caso a Perón, hay que posponer las ideas personales y predominan las ideas personales o de grupos sobre las ideas de Perón. Es así de sencillo el tema. Y no es que no sepan esto, que existe la Escuela Superior Peronista y que deberíamos tener una formación. No quieren avivar giles, que les saque a ellos de hacer lo que les parece que a veces es de buena leche, otras veces no. Pero creo que es consecuencia de que cada uno nos hemos formado como hemos podido. Y lo que hacen los peronistas hoy, estaba pensando casualmente hoy sobre este tema, como no ha habido escuela, hay tantos peronismos como peronistas hay en Argentina. Y Creo que esas personas deliberadamente confunden la situación, porque no hay más. Usted lee el libro Conducción Política, es muy claro lo que dice ahí. Con los que ese lo libro solo, leyeron, los bueno, que los lo, que lo leyeron. claro, porque encima ni libro hay al alcance. Este, había Bueno, dos editores. está el libro electrónico que es de dominio público y que en su defecto eso corre, se Sí, Gabriel, pasa. sí, sí, pero Es una alternativa que es práctica también. no, sí, Sin duda que ya, el libro tradicional es más interesante, pero bueno. debería ser, sí. Una pregunta que le quería hacer. Sí, Hay un dos. montón de libros. Yo bajé uno Sociología Peronista, pero hay muchos que son como citas de Perón. Digamos, tendríamos que ver, a lo mejor me interesaría ver cuáles son exactamente los que escribió Perón y cuáles son recopilaciones que están muy bien hechos, pero son como recopilaciones de citas, de discursos, de clases. A Hay ver, muchos libros. del plan de la Escuela Superior Peronista, el único libro de Perón es Conducción Política. Y el único libro de Evita es Historia del Peronismo. Todos los demás son elaboraciones
del primer peronismo, por supuesto, supervisado por Perón. Mirá si a Perón se le iba a pasar, supervisado por Perón, todos los libros de filosofía peronista, sociología peronista, economía, todos son elaboraciones del primer peronismo, incluido organización peronista. Pero son temas de los cuales Perón habló permanentemente y que los primeros peronistas elaboraron como para seguir el plan que tenía Perón de hacer de la formación toda una institución. La Facultad de Ingeniería que está acá en San Telmo iba a ser la sede de la Escuela Superior Peronista, donde había ya, lo dice el mismo Perón, 30 aulas dedicadas a lo que iba a ser la escuela y después la universidad. En conducción política dice eso. O sea, empezamos por esta escuela que vamos a llevar a todo el país y que después vamos a tener una universidad donde lo que pasa ahora en cualquier especialización, en medicina, en cualquier cosa. Eso quería Perón de nosotros. Digamos, esa iniciativa respondería al movimiento. Claro, debería. Sí. Al movimiento que no existe hoy, lamentablemente. O sea, debería ser la tarea del Movimiento Nacional Peronista como instrumento de unidad de concepción nacional, que era lo que quería Perón. La escuela la formó para eso, porque él quería, para lograr una unidad nacional, hizo la doctrina nacional, para que haya unidad de concepción nacional, para que pueda haber unidad en la acción nacional. Porque dice él, juntad a 10 tipos que piensen distinto para tratar un tema y volvé a las 2 horas y vas a ver que no quedan sillas sanas. Y juntad a 100 tipos, que piensan o tengan el mismo objetivo y se juntarán solos. Eso es lo que quería él, para que pueda haber cultura social, conciencia social, solidaridad social, unidad nacional, para que pueda desarrollarse una comunidad, porque lo que nos está pasando ahora es la destrucción total de todo. El odio lleva... Nosotros, Sí, María. perdón, me voy a meter, chicos, Sí, adelante, un Marisa. poquito como para comentarles. Nosotros acá en Mendoza, bueno, estamos con los compañeros. Primeramente, nos estamos metiendo en todos los grupos políticos que conocemos del PJ, básicamente. Ahí nosotros nos metemos, incursionamos y escuchamos y proponemos cosas. Y Sí, básicamente notamos, como dicen ustedes, la gran ignorancia que hay en relación a todo lo que tiene que ver con la doctrina peronista. Es muy grande la ignorancia. sí. Por ejemplo, un par de chicos ayer decían, estaban ofuscados, estaban molestos con los votantes, con la gente que vota a Milei, y ellos, por ejemplo, ahí proponían, dice, me parece a mí dice, que tendríamos que, dice, si esto no funciona, lo del peronismo, deberíamos dejar al peronismo, ¿no? sí. Y armar algo nuevo, dice. O sea, dejar el peronismo de lado y ellos Claro, pretendían sí, claro. armar algo nuevo. Pero es No lo que sé con qué piensan. nombre, ¿viste? No sé con qué cuestionar, con qué Eso es doctrina. cantar nuevas canciones. Claro, es muy loco. Entonces, como vos decís, Gabriel, realmente nos han penetrado el progresismo de una manera espantosa y les han volado la cabeza. O sea, no tienen idea ellos Claro, de lo que es pero el eso peronismo. La es falta de culpa nuestra, información es Marisa. muy Yo lo grande. que quiero decir Sí, que es culpa totalmente creo nuestra. eso. Es Y por culpa eso yo nuestra. tengo realmente esperanza de que ustedes que están organizados y que tienen tanta valoración de la doctrina, se tomen lo más en serio posible el tema de la formación, porque sin ello, y sin que un plan de formación, si no les gusta el de la Escuela Superior Peronista, hagamos otro mejor, pero tiene que haber un plan nacional de formación para que haya unidad de concepción nacional.
Si no, Estamos, claro, Antonio, estamos nosotros también en cualquier reunión que nos ofrece cualquier sindicato, nosotros vamos. Tenemos uno la sí, semana que viene sí, de la UTA, el es la martes que forma, es viene la ahí, forma. y hay una choripaneada que está buenísima, ahí nos vamos a ir a meter, van a Muy exponer bien. ellos, pero tal vez alguno de nosotros mete algún bocadillo, Y un el que vinito se anime a también hay levantar que la mano, poner. pero yo creo que es la forma, juntarse con los Sí, sí, compañeros sí, y sí. proponerles la escuela peronista, que es lo que yo trato de Exactamente. proponerle a toda la gente. Y Estudien, además estudien la con doctrina. libros, Marisa, con Con libros, libro, que exactamente, inviertan también exactamente. en el alma, en el Sí, espíritu, sí, 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 porque hay que invertir con el para... celular no se puede estudiar, No, no no, la verdad que no se no, puede. no, Antonio. Así que bueno, el trabajo es arduo, chicos. Sí, sí, Es pero por lo porque, menos con el plan de la Escuela Superior Peronista se puede empezar, empezando por el primer nivel, que es una orientación general mínima, que si todos lo conocieran, el país sería distinto. Con solo eso. Después el nivel medio, que son 2 libros, ya eh, sería una idea completa de lo que deberíamos saber, por lo menos los militantes. Los dirigentes a mí me, tendrían que tener una formación superior, pero bueno. a mí me sirve mucho esta clase, porque yo de este material que, por ejemplo, tuve en esta clase, me voy a bajar algunas cositas interesantes y cuando tenga la reunión en la UTEA levanto mi manito y alguna cuestión de estas puedo decir, pero ya estoy un poquito más con más herramientas, ¿me entendés? Sí, pero también es un proceso, Un como poquito. decía Gabriel recién, es todo un proceso. Claro, es todo un proceso, Nadie, exactamente. nadie creció en 2 días. ¿Eh? Las madres lo saben muy bien eso. Sí, Este, exactamente. nadie Hay que educar, aprendió las cosas en 2 días, por eso hay que educar al vamos, soberano. tenemos jardín, tenemos primaria, tenemos secundaria, tenemos universidad, y con esto debería pasar lo mismo. Por eso es una tarea permanente, no es para mañana, pero es una tarea que deberíamos hacer. ¿Qué hay que hacer? Hasta que no Exactamente. la hagamos, Hay que intentarlo. hasta Ujú. que no la hagamos, no vamos a crear las condiciones que Perón nos pide para... Sin conciencia social no podemos hacer nada. Y sí, o sea, si no hay conciencia social, no hay participación del pueblo. Ujú. Es así. Y si nosotros Tal sin cual. participación del pueblo, no hay peronismo. No existimos. Es la única fuente Exactamente. de poder que tenemos. Es la única fuente de Claro, poder que tenemos. es así. Bueno, la verdad que ha sido muy linda la clase. Bueno, bueno, Macanudo. Muy bueno. Nos vemos mañana, vamos a ver si Dios Nos quiere vemos. y pueden, y pueden. Así puedo desarrollar la semana que viene los temas que faltan. Vamos a ver mañana política peronista, que es otro tema Ajá, también, la interesante. politiquería y la política. Política peronista. Sí, Me encantó. bueno, nos vemos mañana si Dios quiere. Bueno, muy Hasta mañana, amables. Dios Muchas mediante. gracias. Gracias. Un abrazo, un abrazo.